siempre, honrándolo, bendiciéndolo, Señor. Mi oración en esta mañana es que todos podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de tu amor. Que podamos entender por revelación el amor de Dios, que excede todo conocimiento. Que podamos recibir el amor de Dios, que excede todo conocimiento. Que podamos ser avivados, que podamos ser transformados, que podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra, que venzamos toda prueba, toda batalla de fe, que los gigantes sean derribados, que los gigantes caigan en esta mañana, que cada gigante caiga en esta mañana, que cada montaña sea negada, que el poder de tu Espíritu, que el Espíritu de vida que ahora actúa en nosotros paralice, detenga toda obra del diablo, y que nosotros podamos ver los muros caer, los gigantes caer, las montañas desaparecerse. Que podamos ver, Señor, que para el que cree todo le es posible, que lo imposible no existe, que todo es posible para Dios. Gracias, glorioso Rey de Israel. Recibe todo honor, recibe toda gloria, recibe toda alabanza, recibe toda oración, Señor. Bendecimos a esa mamá, a ese papá, a ese hijo que está orando en esta mañana, que se une a este en vivo. Bendecimos ese esposo, esa esposa que va hacia su trabajo, que ya está en el trabajo, que está desde ahí creyendo a Dios, porque su negocio es un punto de contacto para recibir bendición, para recibir finanzas. Bendigo cada hombre, cada mujer que está en la primera línea de batalla, peleando la buena batalla de la fe. Bendigo cada familia, cada hogar, cada líder, cada hombre de Dios, cada iglesia local que se ha parado ahí en la brecha, que resiste al diablo, que no participa de las obras infructuosas de las tinieblas, que más bien las reprende. Bendigo, Señor, la vida de mi pastor y de mi pastora. Declaro la gracia, el favor, la gloria de tu Espíritu manifestándose y haciéndolos cada día padres de multitudes. Creo, Señor, que ellos han conquistado naciones y reinos. Creo, Señor, que ellos tienen la habilidad de apagar fuegos impetuosos. Creo, amado Rey Celestial, que ellos irán siempre, como lo hemos visto, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Creo que son como la luz de la aurora, que van de aumento en aumento hasta que las cosas y la vida sea perfecta. Gracias, Señor. Reviste, Señor, esto mortal de inmortalidad. Que tu espíritu de vida sane a los enfermos. Que tu espíritu de vida haga desaparecer todo dolor, toda dolencia. Que ese espíritu de vida haga desaparecer la ruina, el fracaso, la miseria, la pobreza, la escasez. Que ese espíritu de vida que ahora actúa en nosotros nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que ese espíritu de vida fortalezca nuestro hombre interior y que podamos crecer. Yo oro, glorioso Rey de Israel, Padre, y hago la oración del apóstol Pablo, y puedo decir: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Que el poder de Dios, que la herencia incorruptible de las cosas invisibles sean formadas en nosotros, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Que el poder de tu Espíritu, Señor, transforme nuestros cuerpos mortales. Que seamos vivificados y transformados a la imagen de Cristo, esa imagen poderosa y gloriosa por medio de la cual fueron sujetadas todas las cosas, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue sometido bajo sus pies, y hemos recibido herencia entre los santos, entre los santificados, Señor. Por eso creo en esta mañana
que tu gloria, tu poder y tu gracia, Señor, se está manifestando sobrenaturalmente en cada localidad, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada región, en cada departamento. Que el poder de tu Espíritu Santo está trayendo, Señor, arrepentimiento. Que el Evangelio, Señor, que no son palabras sino poder, está transformando nuestra nación, está promoviendo nuestra nación a un reino incorruptible. Que vivimos entre dos reinos, Señor, y se está manifestando ese reino espiritual que gobierna todas las cosas. Con tu palabra, Señor, con la palabra de tu poder, por medio de la cual sustentas todas las cosas, creo que puedes sustentar nuestra nación, que puedes sustentar nuestras familias, Padre. Recibe todo honor, recibe toda gloria, toda alabanza y toda adoración, Señor. Creo con la iglesia, Señor, que muy pronto, Señor, que muy pronto nos podemos reunir, porque hoy día sabemos y hemos visto, Señor, que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra tu iglesia. Hoy puedo decir, Señor, que Faraón no puede detener tu palabra. Hoy puedo decir, Señor, que no hay ningún palomayón, hechicero, santero que pueda detener tu palabra. Hoy puedo decir que no hay pandemia. Puedo decir que no hay enfermedad, que no hay obstáculo cuando empezamos a declarar tu palabra. Y que tienes la capacidad, exactamente como lo has hecho siempre, de partir cualquier historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y sabemos nosotros, glorioso Rey de Israel, Padre, que nuestra vida ha sido transformada a través de tu presencia, a través de tu poder, a través de tu Espíritu, a través del poderoso nombre de Jesús, de su sangre, Señor. Y podemos decir también, Señor, que por medio de su sangre podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Gracia sobre gracia. El evangelio de la gracia, aleluya. La gracia, Señor, que no es una doctrina, que es una persona. Sabemos que nos protege, que nos bendice con toda bendición en los lugares celestiales. Y que hoy podemos decir que somos más que vencedores. Que hoy podemos decir, amado Rey Celestial, que este edificio de gloria, Señor, sigue en plena construcción hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura, a la medida de un varón perfecto que esté enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor. Recibe todo honor y toda gloria por tu palabra, por tu obra redentora, por tu sangre, por el poder que hay en tu nombre, Señor, por la herencia que tenemos los santificados, los redimidos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey Celestial. Ponemos esta mañana delante de ti, glorioso Rey de Israel, y creo que todo el tiempo que estemos predicando, personas van a ser libres. Argumentos que se hayan levantado en contra del conocimiento del Señor van a caer en el nombre de Jesús. Y que la fe va a crecer de una manera sobrenatural. Y se va a alejar todo temor, toda duda, toda incredulidad. Y vamos a experimentar tu poder, tu gracia y tu favor, con milagros, con sanidades, con prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los bendecimos a todos. Damos gracias a Dios por la pastorcita de Belén, por Albeiro, nuestro rockero, oficialmente por las redes de Facebook. Tremendo hombre de Dios, creo. Le doy gracias a Dios y gracias a los religiosos porque me animan a ponerlo a cantar más. Yo creo que Dios es capaz de cambiar a los rockeros. Dios es capaz de cambiar cualquiera sea la persona. Dios no hace acepción de personas. Y quiero preguntarle a usted que está ahí en el en vivo, ¿qué quiere? ¿Ver un rockero invocando al diablo o glorificando a Dios? Y no me haga cara de guanajo. No me haga cara de bobo. Porque esto no consiste en la ropa. Esto consiste en la fe, en el amor. Gracias a Dios. Ojalá y se levanten hartos hippies a adorar a Dios. Quisiera tener acá
un puñado de locos dándole gracias a Dios. Así que si a usted no le gusta que los rockeros se hayan convertido a Cristo, búsquese otro lugar, búsquese otro en vivo. Esta no es la iglesia. La iglesia del Señor no hace acepción de personas y cada día añade a los que han de ser salvos. Así que si usted va a ser parte de esta visión y misión, tiene que acostumbrarse a ver gente que estaba en las tinieblas y ahora viviendo en la luz. Y desde allí, desde la luz que Dios les dio, predicando el evangelio y glorificando al Señor. Así que le doy gracias a Dios por cada muchacho valiente que desde su estilo, que desde su cultura, que desde su idiosincrasia está expresando a Cristo y lo muestra resucitado, redimido, y lo muestra a Él salvando, y lo muestra a Él a través de su amor. Dios se expresa de muchas maneras. En el cielo vamos a tener sorpresas. Yo creo que Dios puede romper cualquier paradigma, Dios puede romper cualquier estilo. No podemos estereotipar a Dios ni meterlo en una camisa de fuerza, porque ellos son generaciones. Y esas generaciones fueron las que el Señor le prometió a Abraham. Y le dijo que en su simiente, en Jesús, que es la simiente de Abraham, serían benditas las familias de la tierra. Y eso incluye cada generación. Y cada generación bajo su cultura, bajo la forma en la que expresan su idiosincrasia y su fe, pueden compartir a Cristo. Dios no hace acepción de personas. Religiosos, legalistas, mojigatos son los que piensan que el evangelio hay que estereotiparlo y meterlo en una camisa de fuerza o estructurarlo. La ley decía, consistía en hacer. La gracia consiste en creer, más el que creyere, no el que se vistiere de X o de Y forma. Así que bendecimos a cada persona. Le damos gracias a Dios por los hombres y las mujeres, por esta juventud valiente que ha decidido, que ha dado ese paso de fe, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. En esta iglesia promoveremos, animaremos, bendeciremos toda persona, sin hacer acepción de personas, desde su estilo, desde la forma como pueda expresar a Dios, a que lo exprese. Y haremos público, y lo haremos público y confesaremos a través de él a Cristo. Y él lo expresará y alcanzará a sus generaciones. Amén. Qué bueno. Entonces, pastores, sin miedo. ¿Sí o no? A veces yo veo que las personas están más preocupadas por qué dirán. No. Esa no es la preocupación. Y si están preocupados, están en pecado, porque la preocupación es pecado. Yo creo que Dios es más grande que nosotros. Dios es más grande que la cultura, que cualquier paradigma que pueda tener en la mente una persona. Dios es más grande y también es capaz. Así que no lo podemos limitar, y lo que sí debiéramos hacer es promover todas esas generaciones para que prediquen el evangelio y alcancen sus generaciones. Dios es transgeneracional. Yo me imagino que para nosotros sería un chiste, una broma ver a Jesús con una falda. Eso se ponía. O sea, sería chistoso. Inclusive hay generaciones que las mujeres usaban unos colores y los hombres otros colores, y eso los distinguía. Yo creo que en otra generación hubiéramos sido bien criticones. Y cada generación se levantaba a criticar, pero no han expresado a Dios, porque nos limitamos a creer que a Dios lo podemos meter en un estuche o en una camisa de fuerza. Y no limite a Dios. Dios va a alcanzar cada tribu, cada nación y cada lengua, cada cultura será impactada por el poder del evangelio. Entonces el evangelio siempre ha sido el mismo, no que haya otro evangelio. Lo que pasa es que se expresa, ¿cierto? Viene con diferentes estuches, la palabra sigue siendo la misma. Así que no mire el estuche, mire lo que hay dentro. Eso es lo que realmente es importante, poderoso. Por eso le doy gracias a Dios por cada iglesia que se ha salido de los estereotipos, por cada iglesia que se ha atrevido a creer en un avivamiento y en la salvación de las personas. Dios no vino para librar a justos, sino a pecadores. Dios no vino a apacentarse a sí mismo, Él vino a buscar lo que se había perdido. Él es el buen pastor y Él ha dado su vida por los rockeros, por los hippies, por los punqueros,
por los, yo no sé, todas las tribus. Gloria a Dios. Y los que ya nos estamos quedando viejitos, nos toca es abrir campo y dejar que Dios siga expresando, abrir espacio, dejar herencia y dejar que Dios siga expresando su palabra a través de cualquier cultura. Así que lo que no entienda, dígale a Dios que se lo revele, y lo que usted no entienda es preferible que camine en amor, así no lo entienda. A veces limitamos a Dios y no sé por qué estoy diciendo esto, porque Dios puede expresarse a través de generaciones, y yo creo que la generación que viene va a ser mucho mejor que la nuestra, más preparada, con más revelación, con más intimidad, mucho más poderosa. Así que anime a los muchachos, deje que expresen a Cristo desde su estilo, desde su cultura. El evangelio sigue siendo el mismo, cambia el empaque. Vale. Seguimos en esta serie Venciendo el temor. Está la tercera parte de Venciendo el temor, y quiero empezar donde terminé y hablar de otras áreas en las que necesitamos ser edificados en la palabra del Señor. Entonces, es natural para nosotros antes de nacer otra vez sentir temor, pero ahora nuestro espíritu es una nueva criatura, una nueva creación. La vida eterna se inició dentro de nosotros, dentro de usted, cuando hizo a Jesús el Señor de su vida. Del espíritu humano renacido no puede brotar el miedo. Escúcheme, del espíritu humano renacido no puede brotar el miedo. Pero ese espíritu sí puede recibir temor desde afuera y actuar bajo su influencia, incluso ser dominado por esa perturbación. Entonces, desde adentro no viene el temor, viene de afuera, a través de sus sentidos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, toda vez que el diablo, lo dije hace 8 días, el arma más poderosa del diablo es el temor. Entonces, el temor es un imán que atrae las desgracias. Eso es el temor, es un imán para atraer las desgracias. A morir afuera. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, así como la gasolina, ¿cierto? Es la fuerza de un automóvil. La gasolina es la fuerza de un automóvil, así es la palabra de Dios en nosotros. Nos produce fuerza espiritual, poder espiritual, para que podamos desarrollar cualquiera sea la actividad o el área de nuestra vida y podamos avanzar. Entonces, el poder de su espíritu no actúa si usted vive con temor. Y el alimento del temor son los argumentos que el diablo siempre intenta desarrollar en la mente. El método de Dios contra el método del diablo. Entonces siempre se van a encontrar esos dos métodos, porque según dice Romanos capítulo 8, versículo número 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay dos fuerzas allí, el miedo, ¿cierto? El método de Dios contra el método de Satanás. Entonces hay dos leyes allí que operan en tiempo real y nosotros somos los que escogemos. Pero usted debe saber que dentro de usted y dentro de mí no hay temor, el temor viene de afuera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentidos. Antes de la caída, en el corazón de Adán solamente había amor, fe. El combustible de la fe es el amor. Más adelante voy a explicar eso. Solamente fue cuando él fue en contravía de la palabra del Señor, no a favor de ella, que empezó a sentir temor. Y por primera vez escuchamos a un hombre decir: tuve miedo. Entonces, él escogió el método del diablo.
y ese método es contra la palabra de Dios. La fe es la sustancia que crea las cosas que esperamos. La fe es la sustancia que crea las cosas que esperamos. Por eso el diablo sabe que la materia prima que tiene un creyente es la fe. Es una sustancia que crea las cosas que esperamos. Eso dice Hebreos 11:1. Es pues la fe en el libro original, la versión antigua, es pues la fe, la sustancia. O sea, es la materia prima de las cosas visibles que vienen desde lo invisible. Entonces, es la convicción de la existencia. La fe no solamente es sustancia, sino es la convicción de la existencia de cosas que aún no se ven con los ojos físicos. O sea que lo primero, antes de que algo físico se manifieste, lo primero que se tiene que manifestar en su corazón es una convicción de que usted lo ostenta, de que usted lo tiene. Cuando viene esa convicción en su corazón, eso es fe. Lo tengo, no lo puedo ver, pero algo me dice, y le voy a decir algo, no es algo, es alguien. Me dice que ya lo tengo, entonces lo empiezo a confesar. Se va a manifestar en cualquier momento. Es la fuerza que lleva a la realidad. Esa es la fe. Entonces, Romanos capítulo 10, versículo 17, quiero leerles. Romanos 10, 17 dice algo que es muy interesante. Así que la fe es por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra. La incredulidad es por el oír. Funcionan, son dos fuerzas, son opuestas. El temor funciona por el oír los argumentos del diablo, el mundo. Yo no sé qué quiere oír usted. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Quiero mirar también algo bien importante aquí en Gálatas. En Gálatas. Capítulo 5, versículo número 6. Y quiero, no sé si lo puedan proyectar en la pantalla. ¿Sí, Kevin? Vale. 5, 6. Porque en Cristo Jesús, Gálatas capítulo 5, versículo número 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El combustible de la fe es el amor. Yo he visto a muchas personas, un día tuve que pedirle el favor a un pastor, quería orar por mí, le dije, pero ore sin rabia. Pero ore, si me va a orar, ore con amor por mí. Y todo, era una reunión y los pastores que habían ahí se rieron. Y me dijeron que por qué, y le dije, porque la única forma de que la fe obre es por el amor. No sé si a usted le ha pasado, pero yo he visto a veces personas que oran con rabia o con dolor, ¿sí? Con ira. Pero la fe obra por el amor. Entonces, oramos desde el amor, ¿cierto? Entonces, Señor, oro por mi suegra, Señor, te la llevas o te la mando. Usted no está orando con amor. El amor siempre va a desarrollar la justicia de Dios, porque la justicia de Dios prima por encima de sus deseos personales. Entonces, cuando realmente hacemos una oración que prima por encima de mis deseos personales y no busca el bien personal, sino el bien de mi prójimo, esa es fe. Entonces nosotros siempre oramos en la dirección del Señor y ese combustible debe ser el amor, un amor que se expresa orando por nuestro prójimo y deseando siempre lo mejor y pensando lo mejor de las personas y creyendo lo mejor de Dios. Entonces, nuestra fe se desarrolla cuando, además de estudiar la palabra, actuamos conforme a ella. Eso es importante. Nuestra fe se desarrolla cuando, además de estudiar la palabra, actuamos conforme a ella. Si meditamos en la palabra, obtendremos una mayor capacidad para incrementar nuestra fe. En cambio,
Si la meditamos y no la practicamos, la palabra producirá si la meditamos y no la practicamos, pues la palabra no puede desarrollar resultados. Entonces obtendremos una mayor capacidad o incrementará nuestra fe si la meditamos y la practicamos. Eso va a producir unos resultados que dice la palabra del Señor. En Gálatas también. Fe, amor, santidad, prosperidad, sabiduría, bienestar en todas las áreas de nuestra vida. En su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Estudiar la Biblia, escúcheme, estudiar la Biblia no edifica su fe. Incrementa su fe, su capacidad de tener más fe. Lo que fortalece la fe es ponerla en práctica. Hay gente que conoce cómo actúa la fe, pero no la practica. No hay diferencia, hay que practicarla. Necesitamos practicar lo que la palabra del Señor dice, confiar en ella y caminar en dirección. Entonces voy a volver a decir esto: nuestra fe se desarrolla cuando, además de estudiar la palabra, actuamos conforme a ella. Si meditamos en la palabra, obtendremos una mayor capacidad para incrementar nuestra fe. En cambio, si la meditamos y la practicamos, la palabra producirá los siguientes resultados: fe, amor, santidad, prosperidad, sabiduría, bienestar en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Estudiar la Biblia no edifica su fe, sino que incrementará su capacidad de tener más fe. Lo que fortalece la fe es ponerla en práctica. Al igual que un músculo, ¿cierto? Si usted coge un pie, un bracito y se lo amarra y no lo usa, se va a debilitar la fuerza de ese músculo. Entonces, lo que lo fortalece es mantenerlo en práctica, en movimiento. Así es la fe. No puede ser un músculo, una fuerza que solamente conocemos. Debe ser un músculo o una fuerza que ejercemos, que practicamos. Eso es lo que realmente hace incrementar la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios y el temor viene por el oír las palabras del mundo. Eso es claro. Entonces, la fe se desarrolla al meditar en la palabra y el temor se desarrolla al meditar en los argumentos del mundo. Entonces, la fe se desarrolla al meditar la palabra y el temor al meditar y actuar según las mentiras del mundo o del diablo. Es decir, la preocupación. Hay personas que siempre están preocupadas, se preocupa. Antes de que sucedan las cosas, ya toman una actitud, ya toman una postura. Y el miedo no los deja pelear, y el miedo no los deja soñar, y el miedo no los deja actuar, y el miedo no los deja creer. Entonces, lo peor de todo eso es que pasa como la fe. Uno puede creer y actuar conforme a ese temor. Yo he visto personas que actúan conforme al temor. Yo más bien cierro la puerta porque están robando. Yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Pero la palabra se dice que para Jacob no hay agüero, no hay palomayombe, no hay hechicero, porque nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. Pero personas se preocupan y ya toman una postura, ¿cierto? La preocupación, y actúan conforme a ese temor. Yo más bien no invierto plata porque con esta situación voy y la pierdo. Yo más bien no pongo un negocio porque con esta situación voy y me quiebro. Sí, actúan conforme a ese temor. Yo más bien no salgo a la calle porque voy y me enfermo. Yo más bien no me enamoro porque es que no quiero sufrir. A ver, si usted dice que se quiere enamorar pero no quiere sufrir, usted no ha entendido nada, papá. Lea la Biblia. La Biblia dice que amar duele, que el amor es sufrido. O sea, nadie que pretende enamorarse decir, no, es que... Y yo he escuchado personas que ese temor los controla. Dicen, no, yo no. Y canta la canción.
Yo no nací. Sí, usted nació para amar. El temor es el que no lo deja. Entonces el amor duele. Mire, a veces a mí las cosas de Dios me llaman la atención. ¿Cómo Dios, para expresar que nos ama, deja que su hijo muera? ¿Cómo alguien que muere produce vida? Son como opuestos, ¿no? Pero entonces lo que yo veo allí es la filosofía de Dios, digámoslo así, en que el verdadero amor da su vida, el verdadero amor se expresa, ¿cierto? Desafortunadamente el temor también él se puede expresar, y él se expresa cohibiendo, estancando, deteniendo a las personas, frustrándolas, ¿cierto? Porque las personas son controladas, ¿cierto? Entonces puede hacer y actuar conforme al temor. Entonces, el temor se convierte como en un imán que atrae las desgracias. Entonces usted a veces escucha a personas decir que es que ella está siendo atada por maldiciones generacionales. Y no es cierto. Lo que pasa es que hay un patrón de conducta que por generaciones han venido desarrollando. Su mamá le dijo que nunca fue feliz porque la abuela nunca fue feliz porque la bisabuela también. Entonces a ella también. Se fregó. Sí. Apague y vámonos. No, 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 no. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, una creación nunca antes vista es ahora. Ahora su linaje no es su mamá, su linaje no es su papá, su linaje no son las generaciones, su linaje es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es más que vencedor. Cristo Jesús es el heredero de Dios. Y usted es el coheredero con Cristo Jesús. Entonces, el temor tiene allí unas expresiones. Usted no debe meditar mucho en el temor. Esto es clave. No debemos meditar mucho en el temor. Yo veo que muchas personas meditan en lo que temen. Usted no puede seguir meditando en el temor. Hay personas que meditan en, ay, es que yo no sé, pero a mí me da miedo, a mí me da mucho miedo salir sola. No medite tanto en eso. A mí me da mucho miedo y meditan en ese miedo. No hay que meditar tanto en el temor. Hay que identificar qué es lo que me hace temer, lo revierto declarando, confesando, creyendo la palabra, pero no puedo meditar tanto en el temor. Porque mientras más usted se enfoque en el temor, el más fuerte se hará en su vida. Él se va a hacer más fuerte en su vida. Yo conozco personas que dicen, mi papá cuando tenía 40 años fracasó. Y a mí también me pasó lo mismo. Y meditan tanto en eso, que eso cada día se hace más fuerte en su vida. Yo he sido siempre infeliz. Nunca he logrado, siempre me ha faltado un centavo para el peso. Y eso toma más fuerza en su vida. Debe dejar esas confesiones y de meditar tanto en eso que le produce temor. Entonces usted empezará a hablar de eventos malos, de cosas que ni siquiera aún han sucedido. Ni siquiera han sucedido, como si ya hubieran pasado. Venga, ¿y usted se va a casar? No, 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 porque eso uno se casa y eso me toca trabajar y eso después de que se ponen canzonas y porque las mujeres no me pueden entender solo. No, eso es duro, no, no. Como si ya hubieran sucedido las cosas. Entonces usted empieza a hablar de eventos malos que aún no han sucedido, como si ya hubieran pasado. No, yo más bien no hago eso, yo he visto, mejor dicho, no, no, no. Y eso después se pone uno y una sociedad no sirve para nada porque es que no, y ya, como si ya eso sucediera. Si usted actúa y habla así, esa es una evidencia de que ya el temor lo controla. Venga, ¿y por qué usted no sale a la calle? Es que hay que ser prudentes, porque fulana de tal hizo eso y a ella le pasó. Y va y me pasa, yo más bien no hago nada. Ya lo está controlando el temor, el diablo ya lo tiene bajo su influencia. Así usted sea creyente. No le dé lugar al temor.
Si usted siente que Él crece dentro de usted, va a crecer. Tiene que disiparlo, tiene que controlarlo, tiene que sacarlo de su corazón. No le dé lugar al temor. No le dé lugar al temor. Y quiero mostrarles en Mateo capítulo 1, verso 4, está la experiencia de Pedro. Nosotros podemos verlo como un ejemplo, ¿cierto? La fe se contrapuso al temor. Los discípulos estaban en la barca y Jesús caminando hacia ellos. Entonces Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le respondió: ven. Pedro salió de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Eso está en el versículo del 28 al 30. ¿Qué provocó que Pedro se hundiera? ¿Qué provocó que Pedro se hundiera? Ver el fuerte viento. Tuvo miedo. Lo que provocó realmente no fue el fuerte viento, fue el miedo al que él le dio cabida, que venía desde afuera. Tuvo miedo. No lo había visto. Tuvo miedo. Lo que provocó eso fue que tuvo miedo. Pedro estaba caminando sobre las aguas de manera sobrenatural, obedeciendo a la palabra que Jesús le había dado. Pero tuvo miedo y esa palabra dejó de actuar en él y se empezó a hundir. Es exactamente igual como funciona en nosotros. Usted puede llevar 20 años, 30 años en el evangelio, pero si su corazón se llena de temor, la fe no actúa. Tuvo miedo. Es exactamente igual lo que le pasó en el caso de Adán. Es exactamente lo que pasó en el caso de Adán. Salió de la barca y actuó en fe. Pero luego vino el temor sobre él y dominó todo su ser. Y eso causó que su fe fallara. Yo a veces veo personas que dicen: eso no funcionó porque en mí no pasó. Y yo creo que no funcionó, no porque no funcione, sino porque por alguna razón usted tiene temor. Tan tremendo lo que dice Job. Job habló mucho acerca de la ley del despojo. Abraham vivió y actuó bajo la ley del despojo. Y muchas personas no entienden esa ley. Pero mire, Dios le dio una nación a Abraham, pero lo despojó de su hijo. Job, y pareciera que las personas buenas no tuvieran que vivir situaciones difíciles. Pero mire, en el caso de Job, perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió sus sirvientes, perdió su dinero, perdió su ganado, perdió la salud. La ley del despojo. Pero algo sí dejó claro, que su fe era inquebrantable. Y en esa ley del despojo, lo único que le quedó claro al diablo es que su bendición, la estabilidad emocional, no provenía de sus hijos, la felicidad no provenía de su esposa, ni del dinero, ni las riquezas que él ostentaba, que él tenía. Su bendición, su felicidad y su gozo venía de Dios y su fe era inquebrantable. Por eso el mismo Job dice: ahora caigo en cuenta que el mal que temía, eso me vino. Y desde ahí se acaba el temor, pero luego que él entendió la ley del despojo, porque lo que nos despoja a nosotros es el temor. No tenemos que tener temor de malas noticias. Despójese más bien del temor, en cambio de sus hijos. No confíe en sus hijos, confíe en Dios que va a guardar a sus hijos. Yo recuerdo que una vez en una entrevista a la pastorcita de Belén le preguntaron que si ahora que yo había cambiado y que era una nueva criatura y que estaba predicando al Señor, que ahora sí confiaba en mí. Dijo: no, yo no confío en él. Yo confío en Dios que lo va a guardar a él. Entonces, personas están más agarradas de las circunstancias y de las cosas materiales que de Dios.
y no se han despojado todavía de eso. Y el diablo se aprovecha de eso para venirnos a controlar. Dice la palabra del Señor en el capítulo número 1 de Job, que él empezó a sentir temor por sus hijos, por si alguno de ellos pecaba. El problema era que tenía 7 hijos y cada día uno de ellos hacía fiesta. O sea, Job, y la semana tiene 7 días, o sea que Job tenía temor todos los días y él mismo empezó a traer esa desgracia porque no fue capaz de despojarse. Jamás se me olvidará cuando entendí por revelación lo que Dios le dijo a Abraham cuando le pidió que se despojara de su hijo. Le dijo: Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho porque ahora sé que eres fiel a mí. Entonces yo creo que hay un momento en el que nos tenemos que despojar del temor, de las malas noticias. Deje de estar sintiendo temor que sus hijos no se van a perder. Su matrimonio no se, deje de estarle comiendo carreta al diablo. Su matrimonio no se va a acabar. Usted no se va a morir de COVID. Una vaina extrañas. Una vaina extraña. Esta es la hora, ya casi sobre 4 meses. Tengo hartos amigos. En las redes tenemos nomás gente que nos está siguiendo, 1,200 personas. Y no tengo ni la primera persona que me ha dicho que le ha dado COVID. Pues no sé, no me cambie, no me quite el Facebook. Solo digo, no es lo que, no sé. Más bien es como más el temor. Y ese temor ha hecho que la gente se aísle, ese temor mantiene a la gente toda zarada, ¿se ha visto? Entonces la persona cógelo y... Yo no estoy diciendo que Dios esté peleando con los médicos, ni con la ciencia, ni con los científicos. Tampoco estoy diciendo que ese COVID no esté. Pero usted no puede ser controlado por eso. Despójese de todo temor. Despójese más bien del temor que de las personas que usted ama. No confíe en sus riquezas, confíe en Dios, que es el que lo prospera y le da poder para hacer riquezas. Yo esta semana estuve hablando con varios hermanos de la iglesia y han prosperado en medio de esta escasez. Porque ellos tienen claro que su bendición no proviene de las cosas materiales que Dios les pueda dar. Su bendición proviene de Dios. La bendición que nosotros tenemos no es esa casa, no es ese carro, no es esa empresa, no es ese negocio. La bendición que nosotros tenemos es a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición del creyente. Jesús es nuestra bendición. O sea que si usted tiene a Jesús, usted es un bendecido. Más bien esté consciente y seguro de que usted tiene a Jesús, ¿vale? Y si usted tiene a Jesús, usted es un bendecido. Si no lo tiene, entonces este es el momento para que lo reciba. Dios se queda. Ay, gracias, muy amable. Mojemos la palabra. Toda la semana he hablado, he predicado, gracias a Dios. Pero estoy bien caliente. Jesús es nuestra bendición. Y si usted no tiene a Jesús, puede hacer la oración de fe y aceptar a Jesús como su Salvador, como su Señor, como el Señor de su vida, ¿vale? Usted va a decir: Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Perdona mi pecado y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por morir por mí, redimirme a través de la cruz de tu sangre. Hoy te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si usted hizo esa oración con fe, hoy hay fiesta en el reino de los cielos. Y aquí también. Entonces, ahora usted es un bendecido por ostentar y tener a Jesús. Y por tener a Jesús, la gloria de Dios está dentro de usted. La presencia de Dios está dentro de usted. Y le voy a decir una cosa: esa gloria, esa presencia, ese Jesús que ahora está dentro de usted va a empezar a manifestarse, restaurando, bendiciendo su vida, llenándolo de su favor, de su gracia, de su gloria, de su poder.
Así que quiero animarlo para que hoy empiece a creer que su hogar no se va a acabar, que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, que usted y su casa le servirán al Señor, que el que empezó la buena obra en su vida la va a terminar, que no importa así el enemigo venga como un río, el Señor levantará bandera por nosotros, que usted es un bendecido y tiene herencia entre los santificados. Padre, gracias. Recibe todo honor, toda gloria, toda alabanza, toda adoración y toda exaltación. Toda la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Recibe todo honor y toda alabanza, toda adoración, Señor. Y las gracias, porque hoy sabemos que podemos vivir libres del temor. Amén. Podemos vivir libres del temor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a compartir la cena del Señor, ¿vale? Vamos a compartir la cena del Señor. Vamos a compartir la cena del Señor. Quiero que usted se aliste en su casa. Fe contra temor. Siempre vamos contra el temor. Podemos vivir libres de todo temor. Libres de todo temor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que usted es libre de todo temor, de todo sentimiento que pueda producir temor, de toda memoria o pensamiento que lo haga sentir temor, de toda imagen negativa, de toda obra que haya creado imágenes, de toda circunstancia de su vida que haya creado imágenes mentales que le produzcan temor. Hoy usted es libre en el nombre de Jesús. Esos pensamientos de suicidio son inoperantes en el nombre de Jesús. Esos pensamientos de fracaso se desaparecen de su mente. Se incrementa la fe en su vida. Esos pensamientos que son como anclajes en su mente y en su corazón desaparecen. La fe los disipa, la fe los hace desintegrarse, desaparecer. Gracias, Señor. El justo por la fe vivirá. Nos fortalecemos con tu palabra y actuamos en dirección a ella, Señor, y creemos que tenemos herencia entre los santificados. Declaramos redención, justificación, precio, pago. Declaramos herencia, bendición, provisión. No estamos en crisis, estamos en Cristo. Gracias, Señor. Tenemos todo contigo. Tenemos todo, Señor, y te damos gracias. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la cena. Por acá, por acá, por acá. Bueno, por allá. Les recuerdo, a las 11 de la mañana seguimos con esta serie, Venciendo el Temor. Seguimos hablando de diferentes áreas. Seguimos edificándonos. El temor desaparece en el nombre de Jesús. Sin miedo. Vivimos sin miedo. Vivimos sin temor. Ya sé, por lo sardino que estoy me están saliendo gallos. Gracias, Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. Gracias, Jesús. Amén. Asimismo el Señor tomó también la copa, después de haber cenado, habiendo dado gracias, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
que por vosotros es derramado. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, mi muerte, mi resurrección, mi preciosa venida, anuncian hasta que yo venga. Vamos a anunciar la palabra del Señor. Compartamos todos la copa del Señor, ¿vale? Gracias, Jesús. Aleluya. Bendiga al que está a su lado. Dele gracias a Dios por alguien. Amén. Qué bueno. Padre, gracias, Señor. Honramos tu nombre. Honramos y anhelamos y deseamos tu venida. Creemos que estamos viviendo los últimos tiempos y que estamos a punto de experimentar el acontecimiento más extraordinario de toda la creación para nosotros. Fe en tu sangre, fe en tu obra redentora, fe en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la bendición y el honor de poderte servir, de poderte ministrar, de poderte expresar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos. Un abrazo. Chao, chao. Quiere rodarte y con devoción adorarte. Mi corazón es tuyo, mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, oh la la, rendido a ti yo vivo estoy. Oh la la, rendido a ti yo vivo estoy. Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo